Hola cacacultores y cacacultoras, bienvenidos al cuarto módulo del taller 6 titulado El agua que somos. Hasta ahora hemos hablado solo de la belleza del agua, de cómo nos da la vida, de cómo viaja por el mundo, pero hoy vamos a enfrentarnos a una realidad. El agua está bajo amenaza. Y cuando el agua está en peligro, nuestros cultivos, nuestra salud, nuestras familias también lo están. En este video vamos a analizar los retos actuales del agua. Vamos a ver por qué, aunque vemos ríos, aunque vemos lluvia, la escasez es un riesgo real. Hablaremos de cómo la contaminación está afectando nuestra biodiversidad, de cómo el agua se distribuye en Colombia y también hablaremos del famoso cambio climático. El primer gran reto es la contaminación. No es un secreto que estamos ensuciando las fuentes de vida. Las consecuencias son claras y devastadoras: destrucción de la biodiversidad, contaminación de la cadena alimenticia, escasez de agua potable y aparición de enfermedades graves. Si observan esos titulares, nos damos cuenta que estamos enfrentando un problema realmente grave. No son historias de otro mundo, son realidades cercanas. Por ejemplo, en Barranca de Lebrija, decenas de búfalos murieron por beber agua contaminada. En Orocueca, Sanare, murieron más de 500 patos y babillas y se investiga si fue por químicos de cultivos de arroz. En Santander, un derrame de crudo alcanzó cuerpos de agua, dejando decenas de animales muertos. Cuando contaminamos el agua, le quitamos el hogar a miles de especies. Pero hay algo aún más peligroso con la contaminación, y es que se devuelve. Todo lo que tiramos al río tarde o temprano termina en nuestro plato. Eso se llama contaminación de la cadena alimenticia. Si el pez come microplásticos o absorbe metales pesados del río y luego nosotros nos comemos ese pez, esos tóxicos entran a nuestro cuerpo. El agua contaminada introduce toxinas y plásticos en los organismos acuáticos. Esto provoca la bioacumulación de sustancias nocivas. Al final, no solo se mueren los peces o se reduce la biodiversidad, también se pone en riesgo la salud de todos los consumidores, es decir, de nosotros mismos. El segundo gran reto es la escasez. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, porque a veces vemos mucha agua y creemos que sobra. Imaginemos un escenario hipotético donde existe una máquina capaz de extraer toda el agua del planeta, la de los ríos, los lagos, los océanos, el hielo de los polos, el agua contenida en los animales, las plantas, incluso de nuestros propios cuerpos. Toda esa agua reunida se representa en esta imagen, como vemos, en una sola gota comparada con el tamaño del planeta Tierra. Al verla queda claro por qué nuestro planeta se llama Tierra y no agua. Que solemos llamarlo el planeta azul, en realidad no es así para nada. La cantidad de agua es mínima en proporción, pero vayamos más allá. De esa gran gota que vemos, la máquina sacó el agua dulce. Sin embargo, un montón de la gota grande que quedó es agua salada, que no podemos usar directamente para el consumo o la agricultura. Entonces, si la máquina extrae solo el agua dulce, nos queda apenas una fracción diminuta, que es la que vemos en el mapa de la derecha, súper chiquita, y de esa pequeña fracción la mayoría está atrapada en glaciares, nieve y zonas de difícil acceso. De esta manera, lo que realmente tenemos disponible para la agricultura, la industria, el consumo humano y doméstico es solo ese diminuto punto que aparece en la imagen. Con este ejemplo no nos damos cuenta de la dependencia gigantesca que tenemos de recursos hasta que los medimos. Por eso, la próxima vez que estén gastando agua para lavar el carro o la moto, pensemos un poco en esto, y también pensemos que una gran parte de los alimentos que consumimos provienen de una agricultura que muchas veces usa el agua de manera poco eficiente. Haciendo las matemáticas, si el 2.5 es agua dulce, solo el 0.007% del agua del planeta estará disponible para el consumo humano. Es una cantidad diminuta, por eso decimos que dependemos de un recurso mucho más limitado de lo que parece. Y tengamos en cuenta que esa agua no le llega a todos. El 26% de la población mundial carece de agua potable segura. Regiones enteras en África, Asia y América Latina viven con sed. Ahora aterricemos esto en Colombia. Vivimos en un país rico en agua, sí, pero tenemos un problema grave de distribución y de estrés hídrico. Colombia es vista como un país privilegiado en recursos hídricos. Su rendimiento de agua es 6 veces mayor al del promedio mundial y 3 veces más alto que en Sudamérica. Además, su oferta de aguas subterráneas triplica la del resto del planeta, aunque solo se conoce el 15% de su potencial. Sin embargo, el Estudio Nacional del Agua del IDEAN revela que 207 de los 1.123 municipios podrían enfrentar desabastecimiento. El sur y oriente del país casi no consumen agua en comparación con su abundancia. El centro y noroccidente concentran los mayores consumos y riesgos
riesgos de desabastecimiento. Esto evidencia un desequilibrio entre la disponibilidad natural del agua y dónde está la población y la actividad económica. ¿Y quién gasta esa agua? El sector agrícola es el mayor consumidor, seguido por la hidroenergía. Esto ha puesto a varios departamentos en riesgo como La Guajira, Cesar, Magdalena, Tolima, Santander y Valle del Cauca, los cuales enfrentan riesgos altos por la gran demanda y la agricultura intensiva. Además, tenemos ríos principales con calidad de agua mala, como el río Magdalena, el Cauca, el Chicamocha y el Lebrija. Esto significa que si vivimos en una zona de riesgo o si nuestra fuente de abastecimiento proviene de un río contaminado, nuestros hogares, nuestros cultivos y nuestra salud se vuelven altamente vulnerables. El acceso a agua limpia y segura no solo es un tema ambiental, sino también un tema de salud pública. El agua contaminada puede transmitir enfermedades como diarreas, cólera, fiebre y poliomielitis. Según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades causan alrededor de 505.000 muertes al año a nivel mundial. Ahora hablemos de un fenómeno que todos hemos visto o vivido en algún momento: las inundaciones. Estas ocurren cuando el agua supera la capacidad natural del suelo, de los ríos o de los sistemas de drenaje para absorberla o conducirla. Entre las causas principales encontramos en primer lugar las lluvias extremas y los fenómenos climáticos que cada vez son más frecuentes e intensos. A esto se suma la deforestación y la pérdida de cobertura vegetal que impide que el suelo absorba el agua de forma natural. Otra causa importante es la ocupación de zonas de riesgo y la urbanización sin planificación, especialmente en rondas de ríos y humedales, que son espacios que naturalmente necesitan el agua para expandirse. Finalmente, el mal manejo de ríos, humedales y sistemas de drenaje agrava el problema, haciendo que el agua no tenga por dónde fluir. Las consecuencias de las inundaciones son profundas, pueden provocar pérdida de vidas humanas y desplazamiento de comunidades, además de daños de cultivos, suelos e infraestructura. También favorecen la propagación de enfermedades debido al contacto con agua contaminada y generan una alteración de los ecosistemas, afectando la fauna, la flora y la biodiversidad en general. Todo esto nos deja una lección clara. Las inundaciones no es solo un problema de clima, también lo es por el mal manejo del territorio y del agua. Cuando respetamos los ecosistemas y planificamos mejor nuestros usos del suelo, reducimos significativamente estos impactos. Ahora, para completar el panorama, tenemos el tercer gran reto: el cambio climático. Ustedes lo han sentido en el Huila, las lluvias ya no llegan cuando deberían y los veranos son más largos y calientes. El cambio climático nos trae lluvias irregulares, pasando de sequías prolongadas a inundaciones intensas en cuestión de semanas. Los eventos extremos como tormentas y desbordamiento de ríos son más frecuentes. Los glaciares se están derritiendo, lo que significa que habrá menos agua disponible en épocas secas, así como aumentará el nivel del mar y habrá un impacto social en comunidades vulnerables, sin alimentos, enfermedades y con mayor desplazamiento. El panorama que enfrentamos no es sencillo. La cantidad de agua es cada vez más limitada, la estamos contaminando, la estamos usando de manera desequilibrada y además el cambio climático hace que su gestión sea cada vez más difícil. Las proyecciones indican que para el año 2050 la demanda del agua aumentará en un 55%, lo que significa que la competencia por este recurso será cada vez más fuerte. Al mismo tiempo, fenómenos como las inundaciones no se explican únicamente por la presencia de mucha agua, son el resultado de lluvias extremas combinadas con la deforestación, la pérdida de cobertura vegetal y el mal manejo de ríos y humedales. Las consecuencias ya las conocemos: pérdidas de vidas humanas, daños en los cultivos, degradación de los suelos y propagación de enfermedades. Por todo esto, cuidar el agua no es solo una responsabilidad ambiental, es una decisión estratégica para garantizar el futuro de nuestras familias, la sostenibilidad de la agricultura y la conservación de la biodiversidad. Gracias por ser parte de esta aventura como observadores de biodiversidad. Al terminar este video, los invito a entrar al site y explorar todo el contenido teórico que hemos preparado para ustedes. Espero sigan conectados porque en el próximo y último video de este taller hablaremos de las soluciones, cómo proteger el agua desde nuestras fincas y desde nuestras casas de manera sencilla. Nos vemos pronto.